Muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en esta cuarta y última conferencia sobre transición energética y gestión de las emisiones. En breve iniciaremos con la conferencia. Antes queremos recordarles algunos tips de la plataforma para que podamos cumplir con los tiempos y seamos ordenados. Les solicitamos, en primer lugar, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, y las preguntas a los expositores las vamos a realizar en el icono que tienen en la parte inferior de preguntas y respuestas. Aprovechamos para agradecer a la SPE Seccional Patagonia, a Dianail Patagonia, a SPE Gaia, a Equinor, UTN Facultad Regional de Neuquén y Plus Petrol por hacer que este evento sea posible. Bueno, les vamos a recordar que es importante para nosotros que puedan contestar cuando termine esta conferencia, nuestra encuesta, y el link que tenemos para poder emitir los certificados. Si son miembros de la SPE, se los vamos a poner seguramente en el chat. Bueno, a continuación, como podrán ver, los queremos invitar a esta jornada OGDS de América Latina y el Caribe, las cuales se desarrollarán entre el 3 y el 5 de noviembre. Estas jornadas pretenden explorar formas en que podemos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En estos 3 días, la idea es abordar diferentes objetivos relacionados con diversidad e inclusión, oil and gas y el programa de sustentabilidad de Gaia. En la pantalla pueden ver el código QR y en el chat les vamos a compartir el link para que puedan inscribirse. Van a ser realmente 3 días muy intensos y con expositores de renombre, abordando temas de actualidad que tienen un gran impacto a futuro. Vamos a continuar con esta agenda del día de hoy y invitamos al presidente, a nuestro presidente Ricardo Ferrante, presidente de la SPE, Seccional Patagonia, que nos brindará unas palabras de bienvenida y nos va a comentar la Asociación de Ingenieros en Petróleo. Ricardo, buenas tardes. Gracias, Evangelina. Estaba con el micrófono cortado. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es muy grato poder estar nuevamente en una presentación de este tipo. Agradezco mucho a los panelistas que se hayan acercado para colaborar con sus conocimientos a este evento. El SPE, como organización ligada a una organización internacional, tiene una premisa que es levantar y expandir el conocimiento de sus integrantes. ¿Por qué es bueno estar en el SPE? Porque somos una familia que le interesa que nuestros conocimientos crezcan, pero siempre dentro de un marco de seguridad, de calidad, y en ese marco de seguridad y calidad, dentro de la vida de la exploración y producción de petróleo y gas, estamos involucrados en lo que hoy nos invita a hacer
esta disertación: la transición energética y la gestión de emisiones. Y si todos escuchamos un poquito la radio, vemos la televisión, vemos las buenas intenciones del planeta y las malas intenciones del planeta. Es así donde nosotros mismos, que estamos en el foco de la emisión o de quizás de la contaminación, trabajamos para desarrollarnos y poder tener una visión más, digamos, una gestión más satisfactoria para el planeta y para nosotros mismos y nuestras generaciones venideras. Tenemos importantes proyectos de entrenamiento, certificados para cada uno que ejerza. Creo que si estamos en 144 países y somos 140.000 integrantes, es porque le agregamos valor a nosotros mismos. Nos agregamos todos los días valor estando y perteneciendo a nuestra organización. Así que las láminas hablan por mí solo, y lo que van a ustedes ver, organizados por estas importantes profesionales de nuestra organización, espero que sea de su agrado y de su satisfacción, y les entregue herramientas para desarrollarse en el futuro. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones por haber realizado este evento. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Aprovechamos y compartimos en el chat el link y un tutorial explicativo para asociarse a la SPI. Como decía Ricardo, ser parte de esta asociación y poder tener espacios de intercambio de conocimiento que nos van a ayudar a mejorar estas competencias profesionales y darnos oportunidades. Así que en el chat le dejamos el link para quienes quieran asociarse. Bienvenidos. Bueno, pasamos a la agenda. La idea es darle tiempo, por supuesto, a los expositores, que son los expertos. Ya, como verán, ya hicimos la apertura, tenemos la introducción de la mesa y vamos a tener a 3 expositores de renombre. María Ángela Capelo, que nos dará su visión sobre la transición energética. Nidia Álvarez Krog, que nos desarrollará sobre la industria y el net cero. Y el doctor Oscar Pascal, para hablar de los futuros profesionales. Esta es nuestra agenda. Vamos inmediatamente a pasar y presentar a nuestra expositora, a nuestra primera expositora, María Ángela Capelo, que nos brindará una visión estratégica, ¿no? Bien, María Ángela, no sé si vas a compartir, mientras tanto yo te voy presentando. Vamos a leer. María Ángela es vicepresidenta ejecutiva de RESI, es una reconocida líder y autora experta en sustentabilidad, gestión de yacimientos, diversidad, inclusión y transformación digital. Es copresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Mujer en la Gestión de Recursos de la CEPE y socia fundadora de Red Tree Consulting, una empresa que lanzó para promover iniciativas de sostenibilidad. María Ángela es la autora principal de 2 libros, uno sobre liderazgo y resiliencia y el otro sobre mentorías. Fue la primera mujer en supervisar equipos sísmicos en las selvas de Venezuela para avanzar una carrera global alcanzando puestos de liderazgo en Kuwait Oil Company, Halliburton y PDVSA. Ha sido conferencista de honor y conferencista distinguida para AAPG, SEC y SPE, la única profesional seleccionada para este rol por estas 3 sociedades. María Ángela recibió el más alto honor civil conferido por Italia a los italianos en el extranjero, el de Caballero de Orden de la Estrella de Italia. Es miembro honorario de la SPE, el premio individual más importante que otorga la Sociedad de Ingenieros en Petróleo, y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Geofísicos de Exploración. De formación básica, es física de la Universidad de Simón Bolívar, Venezuela, máster en geofísica de la Escuela de Minas, Colorado, y está certificada en Economía Circular y Sostenibilidad por la Universidad de Cambridge. Bueno, María Ángela, un placer tenerte. Muchas gracias. Quería, antes que nada, agradecer esa bonita presentación que me hizo Evangelina y seguidamente agradecer la invitación a ser panelista para la SPE Patagonia. La primera vez que di un webinar online, si mal no recuerdo, fue hace como 3 años como Distinguished Lector y fue para la SPE Patagonia.
Y es por eso que me da muchísimo gusto regresar aquí, aunque sea vernos en la pantalla de nuevo, porque, bueno, esa experiencia me gustó mucho. Y más me agrada hablarles de un tema que está de tanta actualidad, que es la transición energética y la decarbonización, o esa meta que se tiene sobre net zero. Entonces, las láminas van a estar en inglés, pero yo les voy a hablar en español. Y si hay alguna duda, no, por favor, vamos a usar el chat y así nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo que voy a hablar hoy es una pequeña introducción, después vamos a hablar sobre cuál es ese marco de sostenibilidad, cómo se ve y visualiza esa sostenibilidad en oil and gas, ¿verdad? En la industria petrolera, cómo se reporta eso y cómo se rankea, cómo se jerarquizan a las diferentes empresas que trabajan en oil and gas y qué significa eso de los net zero goals. Al final, espero poder surtir una variedad de recursos para nuestro propio autoaprendizaje, que creo que es fundamental. Entonces, ¿qué es esto que aparece aquí? A ver. Ok. Cuando pensamos en sostenibilidad, muchas personas, digamos, se imaginan que sostenibilidad tiene que ver con el ambiente, un mundo todo verde, un mundo en donde no se pisa ni siquiera un césped. Pero en realidad, sostenibilidad va más allá, puesto que tiene que ver con un desarrollo armónico, sea económico o social, que no, digamos, interfiera con la calidad de vida que tenemos, sino que la mejore. Entonces, ustedes ven aquí algo que dice Enter your search term. Disculpen, o no lo ven. Ok. Sí, sí. Bueno, sí se ve, qué feo eso. Un momentito porque no sé por qué eso no debería de aparecer así. Van a disculpar un minutito y Sí, no te vuelvo a... preocupes, María Ángela. Pues dice, pues no se va. Increíble. ¿Pero qué es eso? Bueno. Se veía bien igual, si querés. Está bien, entonces vamos a continuar así. Entonces, el concepto de sostenibilidad significa que nosotros podamos alcanzar nuestras propias metas, ¿ok? Sin interferir lo que es las necesidades o comprometer la habilidad de las futuras necesidades para que alcancen sus propias metas. Eso es un concepto muy relevante porque nosotros, cuando afectamos lo que hacemos o el ambiente, o sea, los recursos, entonces estamos afectando también lo que es el futuro. Entonces, sostenibilidad es un concepto que tiene que ver con futuro. Y por eso mismo es un concepto abstracto, que a veces es difícil de engranarlo dentro de lo que es el corazón de las empresas o el propio corazón de la sociedad. Hay 3 pilares de sostenibilidad. Y no es solamente el ambiente, es un desarrollo económico que se vaya, digamos, a la par de un desarrollo social dentro de la protección ambiental. Es decir, 3 pilares. Estamos interesados en un desarrollo económico de la sociedad, ¿verdad? Que respete esos valores de la sociedad, que ayude a todos los componentes de la sociedad con una protección ambiental. Entonces, ¿cuál es el marco que engloba todo este desarrollo, sea social que económico y de protección al ambiente? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los cuales se adoptaron en 2015, es decir, hace 5 años. A pesar de que se adoptaron hace 5 años, no todos sabemos a qué se refieren esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es por eso que es bueno entender de qué se tratan. Ese marco global tiene que ver con una agenda para sobreponernos a la pobreza mundial, proteger nuestro planeta y promover paz y prosperidad para todos. Entonces, los componentes que tienen que ver con todo este crecimiento y bienestar que se persigue para el año 2030, tiene que ver con todos los países, ¿verdad? Todos los países firmaron este acuerdo, ¿ok? Y todos los componentes industriales y, por supuesto, sociales. Esos objetivos de desarrollo sostenible
se lanzaron con una campaña que es bellísima. A mí me encanta ver esta visión multicolorida que tienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como pueden ver, son objetivos, además de nobles, muy ambiciosos. Por ejemplo, el primero es cero pobreza, el segundo es cero hambre. Imagínense, para el 2030 poder alcanzar esto es algo sumamente ambicioso, pero es también muy noble. El objetivo de desarrollo sostenible número 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo de desarrollo 15, para poner otro ejemplo, es la vida sobre la tierra. Pero yo en lo personal tengo varios que son mis favoritos. El primero de todo es el objetivo de desarrollo sostenible número 7. ¿Por qué? Porque él apunta a proveer energía confiable y económica. Energía confiable y económica para todos. ¿Por qué? Porque la energía es un sinónimo, tener acceso a esa energía de manera confiable y económica es sinónimo de calidad de vida. La energía nos da la electricidad, con la electricidad, ¿verdad? Viene el aire acondicionado, una cantidad de cosas, ¿ok? Aparte de la luz que disfrutamos también para poder hacer cosas de noche. La energía tiene que ver con los procesos industriales que necesitamos como sociedad. Este es uno de mis objetivos de desarrollo sostenible favoritos, porque yo he desarrollado mi carrera en Oil and Gas. Otro de mis objetivos de desarrollo sostenible favorito es la igualdad de género. No es secreto que soy experta en igualdad de género, por lo tanto, esto es algo que me gusta mucho y por lo cual abogo de manera muy vocal. Lo que no sé es aquí cómo es que yo comparto. A ver, ¿qué pasó, Nidia? Ok, entonces la pregunta que surge es, ¿estamos alcanzando esos objetivos de desarrollo sostenible, que en inglés se llaman Sustainable Development Goals, esas SDGs o ODS? Bueno, la respuesta es que no. Simple y llanamente, no. Las Naciones Unidas en el mes de agosto produjeron un reporte que se llama El futuro es ahora, en donde se especifica que a pesar de los esfuerzos iniciales, los países todavía están muy lejos de alcanzar la mayoría de los objetivos planteados en esas 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para agravar las cosas, la pandemia ha roto el progreso, lo ha detenido en casi la totalidad de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces a mí me surge otra pregunta, ¿cuál es la relevancia de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para aquellos factores críticos en la industria petrolera? Bueno, cuando observamos de qué forma la industria petrolera acomete la, digamos, transición energética, vemos que todos nos hablan basado en los esfuerzos y actividades o proyectos que están desarrollando para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les traigo algunos ejemplos porque yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí vemos de la página web de las diferentes empresas que traje como ejemplo, qué está haciendo Total Energies o la empresa de servicios Schlumberger. Aquí vemos BP y Petrobras, para poner una de las empresas nacionales de nuestra región, Latinoamérica. Siguiendo con los ejemplos, aquí vemos la empresa nacional de petróleo italiana, Eni, Eni, Chevron, Occidental, Shell. Es por eso que todas están apuntando a declarar y activar proyectos que los lleven a una decarbonización, porque el objetivo de desarrollo sostenible 13 es proteger el cambio climático, detenerlo de alguna forma. Entonces, aquí vemos otros ejemplos. Repsol, Petrofac. Las empresas pequeñas medianamente están alcanzando esto, pero para ellas es más difícil hablar en esos macro términos de objetivos de desarrollo sostenible y además implantarlo en sus actividades diarias. Otro sector que tiene que ver con energía es el sector minero, que es primo, digamos, del oil and gas, ¿verdad? Si a ver, vamos, es familia nuestra en el sector energético, porque a él también lo llaman energía fósil. Y ellos también se están expresando, aquí hay 3 grandes empresas de la minería, en términos de los
objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, BHP, que es uno de los gigantes a nivel mundial, tiene una directora mujer, Bobby Foote, y ella fue en persona a Ginebra, a las Naciones Unidas, a compartir con ellos cuál era el plan de su empresa para la protección del ambiente, para la decarbonización y cómo iban a transicionar energéticamente. Entonces, ya vemos que esa relevancia sí existe y muy bien para oil and gas, para nuestra industria petrolera, porque estamos apuntando a apalancar esos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, ¿ok? No solamente eso, nuestro sector es un contribuyente sustancial para esa economía global. Acuérdense que proveemos la energía que mueve al mundo y somos una parte importante de ella. En la transición energética, otros sectores aumentarán, pero nosotros estaremos presentes. Hay varias organizaciones que han alineado esfuerzos para explicar cómo vamos a hacer eso. Una de las cuales es AIPIECA, que es como un brazo derecho para las Naciones Unidas. Y ya en el año 2017 mapearon las actividades de nuestra industria con respecto a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vemos cómo la industria de oil and gas apoya cada uno de esos objetivos. Eso permitió tener una hoja de ruta para aumentar las acciones que hacemos. Y ya para este año, AIPIECA hizo una actualización de su mapeo y creó una nueva hoja de ruta ya solamente con 3 grandes sectores: clima, naturaleza y personas. Y agrupó dentro de cada uno de estos, ¿verdad?, los principales componentes de lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ellos mapearon clima, naturaleza y personas a cada uno a una variedad de objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con nuestra industria. Qué interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque eso permitió y ellos proponen la obtención de una serie de parámetros para medir cuál es el progreso de las compañías o de la organización en la cual uno está. Es decir, si queremos ir hacia una decarbonización, ¿cuáles son las emisiones que tenemos que medir? ¿Qué parámetros tenemos que, digamos, comunicar? ¿Ok? De tal forma de saber cuál es la posición de nuestra empresa en cada uno de estos importantes temas. De esa forma, y AIPIECA, que solo por información general les estoy mostrando cuáles son las empresas y organizaciones que forman parte de AIPIECA, generó una especie de template, de plantilla para cada empresa de forma tal que ellos pueden publicar su progreso y sus números en cada uno de los parámetros que son relevantes. Este es un ejemplo que pertenece al informe de este año de Chevron. ¿Las empresas están publicando esos valores? La respuesta es sí. No solamente en el sector petrolero. Aquí vemos que las 250 empresas más importantes en el mundo económico global, 96% las están reportando, lo cual es un avance con respecto a los años anteriores. Fíjense, desde 1993 hasta el 2020, cómo se ha venido publicando y reportando los números de las empresas. Nosotros en nuestras diferentes disciplinas y a nuestra escala hemos también venido avanzando. Yo tengo el gusto de comunicar que en enero de este año la Sociedad de Geofísica publicó este mapeo que hice como principal autora de toda la geofísica con respecto a cada objetivo de desarrollo sostenible, que por supuesto va más allá de la industria petrolera para abarcar otros segmentos de nuestra disciplina. Entonces, esto es un movimiento mundial. Pero si dejamos atrás la teoría y nos preguntamos, ¿produce esto algún tipo de ganancia para la industria petrolera? ¿Cómo lo medimos? Bueno, los inversionistas necesitan medir para poder invertir. Y cuando hablamos de inversiones, actualmente existe un término que se llama ESG y se refiere a ambiente, sociedad
y la gobernanza de las empresas. ¿Cuáles son los parámetros que están en cada uno de esos puntos? ESG, por sus siglas en inglés, los vemos aquí. A nosotros nos interesa entender que los inversionistas están mirando muy de cerca cómo manejan las empresas sus emisiones de carbono, su eficiencia energética, el agua y cómo mitigan la contaminación, al tiempo de ver cómo se están diversificando y cómo es su gobernanza en relación a todos estos puntos que están aquí. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque los inversores buscan cuál es ese riesgo en ESG, y si uno tiene bajo ranking ESG, eso limita el acceso a capital, sea de una empresa pequeña independiente como de una empresa nacional de petróleo que busca, ¿verdad?, financiamiento a nivel internacional. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa, digamos, esa postura o esa posición que tenemos en cuanto a nuestros parámetros ESG? Asegurándonos que estamos cumpliendo con los parámetros internacionales, automatizando los procesos de coleccionar los datos y cómo los almacenamos, haciendo que seamos atractivos y que esto sea fácil de usar a los inversionistas, y asegurando que estamos engranando sostenibilidad en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cuál ha sido el camino, si vamos a resumir, de esta transición que hemos visto en nuestra propia industria petrolera respecto a la decarbonización? Bueno, en el 2015 se emitieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2017, IPIECA nos dijo cómo pudiéramos apoyar. En el 2019 ya estaban saliendo los primeros reportes de sostenibilidad apoyados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2020, todas las empresas petroleras de renombre anunciaron sus metas de decarbonización y de net zero. Y para el 2021 ya comenzaron a aparecer los primeros reportes específicos de las grandes operadoras internacionales para cambio climático. ¡Wow! Esto quiere decir que por fin tenemos una ecuación que es asociar el net zero a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice eso? Que estamos frente a un tsunami, y ya vamos hacia la parte final de mis palabras, cuando les puedo decir que si hacemos una revisión de LinkedIn, que tanto nos gusta a todos, o no nos gusta, pero estamos de verdad dependiendo de esa plataforma profesional, nos damos cuenta que la C-suite que llaman, o digamos los niveles ejecutivos de las empresas operadoras más importantes, han comenzado a cambiar para tener directores de cambio climático o jefes de cambios climáticos, consultores, y lo vemos que eso ocurre en ConocoPhillips, Shell, Chevron, Schlumberger, ExxonMobil. En ExxonMobil hay un vicepresidente de sostenibilidad. Y eso no solamente en petróleo, sino también en las empresas y financistas que nos apoyan. Vemos que IBM tiene un Global Stakeholder Engagement. Ernst & Young tiene un director principal para cambio climático. Hasta Uber tiene un director para la estrategia de ESG. ¿Y eso por qué? Bueno, aquí les estoy mostrando, abriendo una ventanita al mundo de los inversionistas. Los inversionistas ven cuál es el ranking de las empresas. Ecopetrol tiene 37.3, tiene un riesgo alto. Por cierto, casi todas las petroleras estamos en alto o severo, pero Chevron lo tiene severo. Qué interesante que Ecopetrol tiene un riesgo menor que el de Chevron. ¿Ustedes hubieran pensado eso? Eni tiene mediano, Schlumberger tiene mediano. Es decir, esto es una información disponible. Yo no tengo una cuenta especial en este ranqueo. Se llama Sustainalytics y cualquiera de ustedes lo puede revisar. Esto es, digamos, la disponibilidad de los ranqueos de sostenibilidad a nivel global. Como ustedes pueden ver, no todos los países están reportando. A mí me da un poquito tristeza ver que mi país, Venezuela, no está reportando su ESG. Y quería simplemente compartir que esto sucede, además de en Venezuela, en otros países como Pakistán, África, etc. Entonces, ¿es acaso Net Zero una misión imposible? Aquí me traje, ¿verdad?, a una de las escenas más famosas de toda la serie que hay de Misión Imposible.
¿Y por qué? Bueno, porque a veces nos sentimos así, que trabajamos en oil and gas y nos da, espero que no les pase a ustedes, pero a mí a veces me da hasta un poquito de aprensión decir que sí, yo trabajo en oil and gas y que yo estoy orgullosa de los esfuerzos que estamos haciendo al respecto. Hemos sacado muchísimas comunidades de la pobreza, países enteros han avanzado gracias al petróleo. Pero bueno, vamos a ver. Hay varios escenarios, con esto termino. El escenario Shell nos habla, ¿verdad?, de cómo para el año 2100 ellos visualizan va a ser la distribución de la energía, del consumo de la energía. Digamos, mucho tiene que venir con la electricidad, ¿verdad? Pero vamos a estar allí con los fluidos líquidos y gaseosos y sólidos. Entonces, los escenarios que hace Shell, que son muy respetables, se basan mucho en la tendencia que tendrá la electrificación a futuro y cuál va a ser la implementación de las leyes para controlar el CO2. Segundo escenario que quiero compartir es el escenario de BP. Y en el escenario que ellos llaman rápido, ellos dicen que esta rayita verde que vemos aquí, que comienza en el 2021, es qué pasaría si seguimos business as usual, es decir, si no hacemos nada. Este es el escenario si no hacemos nada. Esto es lo que requerimos hacer para contener el calentamiento global. Y ustedes pueden ver que a pesar de que esto es lo que hay que hacer, no lo vamos a lograr sino mucho después del 2030. Qué preocupante es esto. La IAE, la Agencia Internacional de la Energía, también nos dio una alarma. Si no hacemos nada, ¿verdad? Esto es, ¿ok?, lo que va a pasar. Es decir, lo que han publicado los países, ¿ok?, sobre sus planes de decarbonización va por aquí. Y en cambio, lo que necesita hacerse para llegar al escenario de net zero es la línea verde. Es decir, aunque estos son los planes net zero de los países y los planes net zero de las empresas. Aunque esto ocurra, aparentemente no lo vamos a lograr. Qué preocupante. Entonces, aparte de eso, que ya los números no nos ayudan mucho, tenemos además personajes como la niña Greta Thunberg, que ataca y que ha generado un movimiento en contra del oil and gas. Y yo me pregunto, ¿dónde está una Greta Thunberg de nuestro lado que ayude a cambiar esa narrativa negativa y que más bien nos perfile como una empresa, como un sector industrial que es el que con mayor seguridad y tecnología está avanzando en esa transición energética y disminuyendo sus propias emisiones? Yo diría que también existe una componente de responsabilidad individual de cada uno de nosotros y las elecciones que tenemos al momento de cómo trasladarnos y qué usar para disminuir esa imprinta de carbono que dejamos. Para terminar, quiero decirles que todo esto que yo compartí con ustedes hoy no es fruto sino de un autoaprendizaje aparte de mis certificaciones personales, pero se puede adentrar más y aprender más si nos metemos en estas páginas web que van a compartir en el chat, ¿ok? Esta, por ejemplo, es la de la Agencia Internacional de la Energía, en donde ustedes pueden bajar de manera gratuita el último reporte, ¿ok?, así como todas las informaciones que ellos tienen. El escenario de Shell lo baja uno, ¿verdad?, del Sky escenario que llega hasta el 2100. Y ellos aquí explican de qué se trata e incluso si ustedes así lo quieren, pueden bajar en Excel esos datos. La página de las Naciones Unidas respecto al marco global es maravillosa y está llena de recursos que se pueden utilizar e hipervínculos que nos ayudan a entender lo que sucede en el mundo. Finalmente, la página de IPIECA nos ayuda a entender cómo el sector petrolero se está moviendo en esta transición energética, que como ven tiene información del hidrógeno, de CCUS y de otra cantidad de, digamos, temas que nos interesa manejar como petroleros.
Estas páginas son las que están, digamos, disponibles para ustedes. La página de Objetivos de Desarrollo Sostenible incluso está disponible en español y tiene libros para niños. Algunas preguntas, voy a hacer solamente dos, las dejo en la audiencia, y es la siguiente. ¿Cómo podrá la inversión privada acelerar el sector petrolero? El reporte de la Agencia Internacional de Energía llama a que esto se haga. Y tenemos que preguntarnos qué están haciendo nuestros propios países al respecto. Y la última sería, ¿qué podemos hacer? ¿Será darle un precio al CO2 tal cual como hemos hecho con el petróleo? Eso es todo lo que traigo para el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángela. Siempre es un placer contar con vos por tu predisposición, por la claridad de tus exposiciones y bueno, porque nos dejas siempre algún dato para pensar y para accionar a futuro y trabajar. Así que bueno, muchísimas gracias. Les recordamos que las preguntas para María Ángela y para el resto de nuestros expositores las pueden ir dejando en el icono de preguntas y respuestas, que las vamos a abordar al final de esta conferencia. Vamos a continuar con este ciclo. Invitamos a nuestra segunda expositora, Nidia Álvarez Crow, que nos aportará una mirada de la industria sobre la transición energética y el net zero que recién acaba de desarrollar María Ángela. Nidia es VP de Desarrollo y Producción, División Internacional y presidente de Equinor Argentina. De nacionalidad colombiana, tiene casi 25 años de experiencia internacional en la industria del petróleo y el gas. Nidia se incorporó a Statoil, actualmente Equinor, como ingeniera de producción en división tecnológica. Durante algunos años se desempeñó en la división de desarrollo y producción de Noruega y además trabajó en proyectos a través de exploración como de fusiones y adquisiciones cuando decidió saltar de los aspectos técnicos del negocio a las áreas comerciales y más estratégicas. Nidia ha trabajado con proyectos que cubren la cartera de Equinor en África, América del Sur y Asia. Antes de llegar a Argentina, tuvo su cargo en los Enjoy Venture de Equinor, liderando sus actividades comerciales y de negociación. Trabajó casi 3 años en Brasil, donde supervisó los intereses de Equinor en los descubrimientos del presal. Previo a Equinor, estuvo con Oxy en Colombia, donde trabajó como ingeniera de terminación en las operaciones de campo. En su formación profesional posee un Bachelor Sciences en Ingeniería de Petróleo por la Universidad Industrial de Santander, un máster en Ingeniería de Petróleo y un diplomado de Negocios Internacionales de Texas. Le damos la bienvenida a Nidia y la invitamos a que, bueno, desarrolle su presentación. Primero que nada, bienvenida Nidia. Procederemos a compartir el video que nos enviaste y luego del video te damos la palabra para que puedas extender, quizás comentar sobre el mismo. Perfecto. This changed us, as did this, and this. Statoil was founded in 1972, after Norway discovered oil in the North Sea. And since then, both we and our country have undergone great changes. That has demanded a lot from many, but also given us a lot in return. But some changes are so profound that they change everything. Changes that require us to find the balance between taking care of what we already have and investing in new beginnings. What we are and what we shall become. And now, as we transform from being an oil and gas company to a broad energy company, it's only natural that we also change our name. Anything else would be quite unlike Statoil, Equinor. Ahora sí, Nidia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Gabriela, por la introducción. La verdad que feliz de estar con ustedes en la SPI.
Como lo comentaron, yo soy ingeniera de petróleos y fui miembro de la SPI por muchos años. Así que la SPI tiene un lugar muy especial en mi corazón. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Déjenme tratar de compartir la presentación a ver si esto nos funciona. Me avisan, por favor, cuando puedan ver la presentación. Perfecto, Nidia, se ve. Ponerlo en modo presentación, así. Sí, estoy tratando ahí. Ah, ¿Está bien? ahí está, ¿Lo perfecto. ven? Sí, se Bueno, ve perfecto. creo que María Ángela nos dio un pantallazo bastante, fue una introducción estupenda, la verdad, la de María Ángela a mi presentación. Porque lo que yo iba a tratar de hablarles es que nuestra industria está pasando por una transformación profunda. Yo creo que nadie ha visto un cambio tan radical el que estamos viviendo. Y estamos pasando no solo por una transformación, sino también un dilema. Porque como María Ángela lo dijo varias veces, los pueblos necesitan energía. Todavía necesitamos del petróleo y el gas para poder apalancar los desarrollos de los pueblos, de los países, de las comunidades. Por supuesto, con el tiempo vemos que el petróleo y el gas se va a ir reemplazando y va a ocupar un lugar tal vez menos grande de lo que ocupa hoy en día, pero lo va a continuar haciendo. Entonces, en Equinor hemos tomado la posición de que queremos ser parte de esa transformación. Queremos transformar, queremos ser parte importante de cómo vamos a transformar nuestra industria, ¿cierto? Y por eso hacemos parte integral de nuestra estrategia, lo que es medio ambiente y lo que son las emisiones. Eso lo vemos claramente, como lo ven ahí en nuestra estrategia, muy enfocados en mantener operaciones seguras, de agregar valor, pero también evaluamos todos nuestros proyectos con respecto a emisiones. El tema de bajas emisiones de carbono no es un tema nuevo para Equinor. Nosotros en Noruega estamos pagando un impuesto del dióxido de carbono de CO2, de las emisiones, desde 1991. Entonces eso ha hecho que nuestra empresa haya tenido ese enfoque de las emisiones desde muy temprano, ¿cierto? Como lo ven, en el 96 nosotros ya estábamos empezando a hacer los primeros ensayos de inyección de CO2 en estructuras en el offshore noruego. Lo que quiere decir que llevamos más de 25 años inyectando CO2 y hoy podemos decir que esa tecnología es confiable, que se puede hacer y ya les hablaré más adelante cómo la inyección de CO2, el almacenamiento de CO2 hace parte de esa caja, de ese toolbox, de esa caja de herramientas que Equinor tiene para como metas de la descarbonización. Por supuesto, han habido a lo largo de todos estos años varios hitos externos que nos han ayudado y nos han enfocado a acelerar esa transformación. Equinor está comprometido con el Paris Agreement. María Ángela nos habló mucho de eso, con mucho detalle, así que no vamos a entrar mucho más en detalle de eso. Pero lo que les quiero dejar aquí es que nosotros tenemos metas muy claras, las hemos tenido a lo largo de los años y como lo ven acá, muy conciso lo que hemos obtenido. Esto ha sido el pasado. De aquí para adelante, ¿dónde estamos? Bueno, nosotros tenemos como compromiso reducir aún más
las emisiones de carbono en nuestros desarrollos de petróleo. Tenemos también como metas aumentar nuestras inversiones en proyectos renovables. Hoy por hoy tenemos más o menos el 2% de nuestro CAPEX dedicado a la inversión de renovables. Para el 2025 estamos mirando de invertir más o menos el 30% de nuestro CAPEX en proyectos renovables. Y tenemos metas también concretas de qué es lo que queremos hacer. Queremos para el 26 alcanzar una capacidad de 2 a 6 gigawatts con ese tipo de proyectos. Y tenemos como meta, como bien lo mencionó María Ángela, también un net zero para el 2050. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo iban a lograr todo eso, no? Entonces, lo pensamos lograr en 3 partes. Son tres áreas en las que estamos trabajando. El primero, nosotros pensamos que, como lo hemos dicho anteriormente, necesitamos continuar produciendo petróleo y gas, pero ese petróleo y gas que se va a producir tiene que ser a un nivel bajo de emisiones. Entonces, para el 2025 tenemos una meta de producir nuestros proyectos de petróleo y gas con unas emisiones por debajo de los 8 kilogramos de CO2 por barril equivalente, y para el 2030 por debajo del 6 kilogramos. Ya les mostraré qué significa eso en niveles de la industria. De tal manera que para el 2030 vamos a estar carbón neutral. Esto quiere decir incluyendo nuestros proyectos de renovables. La siguiente área que estamos trabajando bastante es la aceleración en inversiones en renovables. Y para el 2030 tenemos una meta de instalar de 12 a 16 gigawatts. Ya volvemos a hablar concretamente de este tema. Pero la tercera parte, que también es igualmente importante, porque pensamos que, como lo dice, en algún momento lo mencionó María Ángela, no es simplemente reducir las emisiones de carbono, sino también hacer algo con el carbono que se está produciendo. Entonces, nosotros vemos que vamos a aumentar la capacidad para el almacenamiento de CO2 en los proyectos que tenemos, y también vemos que el hidrógeno como una fuente futura de energía juega un papel muy, muy importante. Esto nos lleva a la meta cero del 2050, como les comentaba. Acá les quiero, perdón, ahí está. Como les comentaba, un punto muy importante en nuestra opinión es esa producción de petróleo y gas que tanto se necesita y que se va a necesitar todavía en el futuro, se debe hacer con el nivel más bajo posible de emisiones de CO2. Aquí ustedes pueden ver cuánto es el promedio de lo que la industria tiene y cuánto es lo que Equinor tiene hoy por hoy. El año 2019 pusimos en producción el campo Johan Sverdrup en Noruega, y ese proyecto solo tiene por debajo del 1%, del 1 kilogramo, tiene 0.6 kilogramos de CO2 por barril equivalente. Eso se consiguió electrificando las plataformas. Por supuesto, eso no se puede hacer en todas partes, obviamente, pero sí se pueden hacer varias otras cosas. El año pasado, hace pocos meses, ustedes pudieron notar que sancionamos el proyecto Bacalhau en Brasil. Ese proyecto también tiene un nivel muy bajo comparado con el promedio de la industria de emisiones de carbono. Entonces, es posible hacer producción de hidrocarburos de una forma responsable. Ese es el tema principal acá. Y creo que todos podemos trabajar en esa dirección. Esto obviamente lo hacemos nosotros en los proyectos en que nosotros somos operadores, pero también en los proyectos en los que somos socios. Les ofrecemos la tecnología que nosotros tenemos, les ofrecemos las best practices que nosotros tenemos y trabajamos hombro a hombro con nuestros operadores. Es el caso aquí en la Argentina con YPF.
trabajando en los activos que tenemos juntos con YPF, de tratar de bajar en lo más posible esas emisiones de carbono. En lo que se refiere a los renovables, el principal área que nosotros nos estamos enfocando es en el offshore, en los eólicos offshore. ¿Y por qué? Bueno, porque es como la extensión natural de nuestro know-how. Y estos son proyectos concretos en los que estamos viendo hoy por hoy. Tenemos en Estados Unidos, se va a desarrollar en New York, en las afueras de New York, el proyecto más grande del mundo flotante de eólico offshore. Y tenemos también en UK un proyecto bastante importante que contribuye en lo mismo, además de los proyectos que tenemos en Polonia. Entonces, estas ambiciones que tenemos de aumentar los proyectos y las inversiones en el área de renovables son proyectos concretos que existen hoy por hoy. En cuanto al onshore, nuestro enfoque ha sido solar. Como algunos de ustedes lo sabrán, la semana pasada tuvimos el placer de inaugurar el Parque Solar en San Juan, en la provincia de San Juan. Y déjenme decirle que esa área es una de las áreas con mejores radiaciones en el mundo. Así que un orgullo enorme poder presentar a la Argentina ese proyecto. En el área de bajas emisiones de carbono, almacenamiento de carbono e hidrógeno, esta es una lista de proyectos concretos en los que estamos trabajando. No voy a entrar en detalle en todos estos, pero sí les quiero hablar de uno, el segundo en la lista, Northern Lights. Este es un proyecto que tenemos junto con Shell y Total en el Mar del Norte. Y lo que se ofrece es que es un consorcio realmente que los países están apoyando. Entonces, hay otras empresas que se dedican a la captura del CO2. Nosotros, nuestro proyecto se dedica al transporte de ese CO2 y almacenamiento de CO2, como les digo, en estructuras que se encuentran a 150 kilómetros de la costa de Noruega. Este proyecto me parece tremendamente, me inspira muchísimo, porque nosotros vemos, hoy por hoy tenemos una capacidad más o menos de 1,5 toneladas al año, vamos a aumentar eso a 5, pero lo más importante, claro, eso no va a solucionar los problemas del mundo, pero es una contribución importante en esa línea. Así que es uno de los temas bastante importantes en nuestro portafolio. Yo sé que hay mucho técnico aquí acompañándonos hoy y lo que también les quiero decir es que todas estas especialidades que estamos utilizando hoy por hoy en la industria se van a necesitar todavía en esa transición. Entonces, no quiero dejar de presentarles una visión optimista de que todos tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos hombro a hombro nuestras actividades de renovables junto con las actividades del petróleo y el gas. Los mismos grupos que desarrollan los proyectos de petróleo y gas en nuestras instalaciones offshore o actividades de onshore, son los mismos equipos que trabajan con nosotros los desarrollos del eólicos offshore o los desarrollos onshore solares. Así que muchas de estas disciplinas realmente se continúan utilizando. Un ejemplo muy que a mí personalmente me gusta mucho es nosotros hoy por hoy estamos usando también nuestros geólogos y nuestros ingenieros de yacimientos que anteriormente trabajaban en ayudarnos a definir
los proyectos de hidrocarburos, encontrar dónde vamos a perforar, cómo están estas estructuras. Ellos están trabajando también, algunos de ellos, en buscar cuáles estructuras podemos usar para almacenamiento de carbono. Así que todas estas disciplinas realmente se van a continuar utilizando en esta transición. Es un tema, por favor, que quiero que lo lleven con ustedes. ¿Cómo veo yo, cómo vemos nosotros las oportunidades en Argentina? Bueno, Argentina es un país con oportunidades enormes, no solamente en el petróleo y el gas, como nosotros bien sabemos, pero también con recursos eólicos y recursos solares. Los recursos solares que encuentras en el área de San Juan, en la provincia de San Juan, como les contaba, son de lo mejor del mundo, porque la radiación es bastante alta y la altitud que presenta esa zona impide que los paneles se sobrecalienten, por ejemplo. Entonces, la eficiencia que nosotros estamos viendo en nuestro parque Guañizuil 2A, que en este momento es el parque más grande de San Juan. Este proyecto tiene una capacidad de 117 megawatts. Puede entregar electricidad a 80,000 hogares argentinos. Eso me llena de muchísimo orgullo. Este proyecto es mucho más eficiente que nuestro proyecto solar en Brasil, por ejemplo, el que tiene una capacidad más grande. Eso por mencionar un poco los recursos solares que tiene la Argentina. Recursos eólicos son igualmente de una calidad mundial, no solo por el nivel en el que soplan los vientos acá, sino por la continuidad, porque son en la misma dirección y eso permite que los proyectos tengan una eficiencia más alta. Pero también el punto que me parece importante que nos llevemos es que el gas que la Argentina tiene hoy juega un papel muy importante, podría jugar un papel muy importante en la transición, ayudando a aquellos países que todavía tienen muchísimo carbón, ¿cierto? En reemplazar esa energía de carbón por energía con gas, por ejemplo. Y en esa contribución, el planeta se va a beneficiar. Entonces, lo que estoy tratando aquí de decir es que nosotros desde Equinor estamos listos a contribuir con nuestros sistemas, con nuestras best practices, con esos sistemas de seguridad muy rigurosos que utilizamos en Noruega y alrededor del mundo para ayudar a desarrollar todos estos recursos que la Argentina tiene. Por eso es que nuestro interés de poder explorar el offshore argentino de una manera sostenible, porque creemos que lo podemos hacer. Creemos que con lo que les acabo de explicar, podemos contribuir a que la Argentina ayude a reemplazar producciones de carbón por energías con menor emisión de carbono. Creo que ahí doy una pausa y bueno, encantada de tomar alguna pregunta si la hay. Muchísimas gracias, Nidia. La verdad que es una visión, tener la visión de la industria, saber hacia dónde vamos y cómo nos preparamos es muy importante para afrontar estos desafíos. Por ahora las preguntas las vamos a dejar para el final, para los tres panelistas. Los convocamos a todos a escribir sus preguntas en el icono que tienen en la parte inferior, por supuesto poniendo a qué expositor está referida. Y ahora vamos a invitar al último panelista, que es el doctor Oscar Pascal, que nos hablará sobre el desafío que enfrentamos los nuevos profesionales hacia el Net Zero y, bueno, cómo adecuar las carreras para estas generaciones que venideras. Oscar, buenas tardes. Oscar lo voy a presentar con su bio. Es el actual presidente del CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina. Es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, facultad de la que es decano actualmente.
Doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Valencia. Su área de investigación e integración de las tecnologías de la información en las organizaciones. Posee un MBA por la Universidad de Baltimore, director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Industrial y presidente honorario del Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación. Ambos centros asociados a la Comisión de Investigación Científicas dependiente del Ministerio Ciencia, Tecnología y Educación de la provincia de Buenos Aires. Docente de grado y posgrado en diversas instituciones del país y del exterior. Director del doctorado en Ingeniería con mención en Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora, acreditado por CONEAU. Oscar, buenas tardes, te cedemos la palabra. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Agradezco la invitación, en especial a ISPI, a Ricardo Ferrante, a la Facultad de Ingeniería de Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, a su decano Pablo Likowski. Un placer compartir con María Ángela y con Nidia Álvarez este encuentro muy profesional y en un tema tan trascendente. En rigor de verdad, de los que debemos comentar en la Argentina es lo que nos pasa con el indicador que nada más ni nada menos tiene que ver con la formación de ingenieros. Nos propusimos una meta de unos 10.000 años para el 2020 y esos 10.000 ingenieros no los pudimos lograr. Más allá de la pandemia, se veía que en nuestros números cercanos a 7.000 notábamos que la presencia femenina de nuestras carreras, nos faltan las mujeres, y también notamos que nuestros jóvenes, cuando terminan la escuela media, no nos eligen en nuestras carreras. Tiene muchas explicaciones, tiene que ver con el desgranamiento que sufren en primer año, o sea, ese chico, esa chica, ese chique que ingresa, tiene un sueño y las materias o las asignaturas que encuentra a poco de empezar no son atractivas y tenemos ahí una pérdida muy grande entre primer y segundo año, se nos va más de la mitad de los estudiantes. También nos propusimos un estándar, lo llamamos de primera generación, estándar por contenidos, que fuimos acreditados a todas las carreras. En ese estándar tal vez fuimos demasiado rigurosos. Bajamos de 6 años, que eran las ingenierías, a 5, pero pusimos en 5 años, 10 cuatrimestres, un camino más difícil. Entonces, en nuestro querido país, lo que nos pasa con las ingenierías a lo largo y a lo ancho de este suelo es que los estudiantes tardan 10 años, en esos 10 años se van de la casa, cambian de trabajo varias veces, se casan, tienen hijos, y con eso ya les dije por qué no terminan. Con FEDI somos todos los decanos y decanas de las públicas y las privadas, somos 120 que empujamos para resolver estos problemas y ahí rediseñamos los estándares y así lo llamamos libro rojo, lo van a ver en el sitio de Confedi que seguramente Gabriela les va a compartir. Y contra ese estándar que se firmó este año en un boletín oficial, estamos rediseñando las carreras. Estos estándares de segunda generación significan que no le van a el auditor no le va a preguntar al auditado, que en este caso no va a ser al docente que enseña, sino al graduado que aprendió. Ahí descansa lo que para nosotros es una gran transformación. Tendremos pocos ingenieros en el 2030, seguramente mejor formados. Me refiero a pocos con esta generación de estándares, porque ya estamos empezando en el 2023 con la acreditación, en 2022 nos van a convocar y en 7 años que nos queda como meta habrán ingenieros, pero tal vez no lo suficiente para hacer una serie y medir.
pero sí creemos que hay una gran oportunidad que en este rediseño, con este estándar de segunda generación, pongamos lo importante al principio, pongamos el saber hacer y podamos escuchar y atender el sueño de estas chicas y estos chicos que vienen a primer año y que a poco de andar se adueñen y que puedan formar parte de estos proyectos, no solamente los objetivos de sostenibilidad de los 17 ODS que todos compartimos, sino que además ese trabajo, esa formación profesional, ese saber hacer, así lo llamamos nosotros en Confedi, el saber hacer, no solamente el conocer y el ser, sino el saber hacer esté de algún modo planteado en las materias iniciales. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran oportunidad de que estos chicos, que algunos no estudian ni trabajan, empiecen a entender que hay una gran oportunidad. Recién las escuchaba a ustedes y la verdad, mis colegas lo dijeron muy claro, el trabajo está, tal vez lo que no tenemos es la gente formada. Los procesos de formación son procesos que vienen de una creencia de que tienen que tener las matemáticas, toda esa ciencia básica dura, que en algunos casos podrá hacer falta, pero no es igual para todas las carreras, y no es verdad que se podría ir haciendo en forma progresiva. Progresiva me refiero que a medida que el conocimiento se necesite, se explique. A modo de ejemplo, si estamos hablando de magnetismo o de electrotecnia, hablar ahí de números complejos, pero no ponerlo adelante, donde el estudiante ahí no reacciona por todo lo que sabemos de su formación de la escuela media. Pero además, como mis colegas están con la mirada empresaria, también a los decanos nos pasa que cuando nos piden estudiantes para una pasantía, si dejamos como está el plan de estudio, lo que se encuentra es con una certificación académica que habla de un conocimiento, pero no de un saber hacer. Yo confío en que nos encontramos más de 500 carreras que somos en Argentina, que son del artículo que corresponde a la acreditación, están repensando todo esto que les comentaba. Hay algunos que van a plantear un diseño ya basado en problemas, hay otros que nos gusta más tener tecnicaturas de salida profesional al principio y reconocer después lo que le falta para la ingeniería, otros van a buscar las certificaciones para que empresas como las que mencionaron nos den esa posibilidad de la salida laboral, y eso ir llevándolo en forma más atemperada y más con un seguimiento más dedicado, como les decía, a esta educación centrada en el estudiante. Es un proceso que de hecho la pandemia lo que hizo nos evidenció que la universidad que conocimos en el ciclo lectivo 2019 no va a volver, no está dispuesto a volver ni el estudiante ni el docente, el estudiante porque no iría a presenciar esa clase que teníamos de TIS y pizarrón, y el docente porque también se empoderó con estas nuevas herramientas tecnológicas, y ahora irían ambos, el educador y el educando, a un espacio más de las competencias blandas, de compartir saberes entre colegas, compañeros, entre grupos, en reequipar las instalaciones. Seguramente no va a haber tanto banco y pizarrón, y van a haber más mesas de trabajo, laboratorios, ensayos. Muchas de las cosas que estamos pensando tienen que ver con la fortaleza que tienen nuestras unidades académicas en toda la Argentina, que podrían estar interconectadas y los trabajos podrían ser en forma remota, con equipamiento virtual y remoto en cada caso. También se habla del aula híbrida, y ahora ya estamos discutiendo que en esta nueva normalidad
realmente el concepto no es más virtual respecto a lo presencial que era antes de la pandemia, sino que ahora es ese sincronismo de estar en el aula o en Neuquén trabajando en una instalación. Eso ya está, eso es ahora, y ahora hay que darle a toda la academia, a todo lo que pensaron del ingeniero Huergo para acá, que es nuestro primer ingeniero hace 150 años, que nos tenemos que dar todo de vuelta y repensar desde cero cómo se forma un ingeniero. Eso es un tema que nos está llevando tiempo, esfuerzo, nos apoya siempre que aparecen estas cosas. El Estado tiene que aparecer, tiene que haber una presencia fuerte del Estado. Esta tarde había una reunión con el ente acreditador que también está formando sus pares, y los que son los auditores tienen que entender este nuevo paradigma, esta nueva manera que va a ser la que nos quede en nuestra universidad. Vuelvo a decir, nuestro sistema universitario argentino, hay que explicarlo, somos gestión pública y privada y convivimos en un solo sistema. O sea, somos tantas universidades privadas como públicas que a su vez tienen facultades de ingeniería, que a su vez tienen sus carreras, sus directores. O sea, la realidad de nuestro país tan extenso es muy compleja. Sabemos que en otras latitudes están pensando en lo mismo. A Confedi le toca presidir lo que es ACIBEI, que es la Asociación Iberoamericana, y estamos pensando que el mismo estándar que está en Argentina de segunda generación se va a llevar adelante en Iberoamérica. El nombre que tiene es Arcusur, pero serían entidades gubernamentales o privadas que nos acreditaríamos del mismo modo. Eso ya está también funcionando, y ahora nos queda que a partir del año que viene nos presentamos con las carreras y esperemos que nos vaya bien. De vuelta agradezco el espacio, simplemente sé que la unidad académica está trabajando en muchos temas que de hecho son temas de Confedi, como es el seguridad de proceso y esos temas que nos impactan directamente. Esos temas tienen que entrar a la currícula, y desde ahí es que estamos pensando estos cambios que les comenté. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, aprovechamos para agradecerles a los tres, a Oscar, a María Ángela y a Nidia. La verdad que ha sido un honor contar con ustedes en esta última conferencia. Sin duda tenemos mucho camino por recorrer desde las instituciones técnicas, desde la industria y desde la educación, ¿no? El cero es una meta, un objetivo, un propósito, y entre todos vamos a accionar en conjunto. Bueno, ahora sí, antes de avanzar a la sesión de preguntas, queremos recordarles cuáles son nuestras redes que pueden ver en pantalla y pedirles que por favor completen una breve encuesta a fin de mejorar estos espacios y poder continuar trabajando en nuevas conferencias para el 2022. Así que les dejamos el código QR, también en el chat van a poder encontrar el link de la encuesta, y además vamos a adjuntarles en el chat el link del formulario para que puedan recibir el certificado que emitiremos de asistencia, recordando que es necesario ser parte de la SPE. Así que, bueno, tienen los dos links para hacerse socio de la SPE y para recibir el formulario del certificado de asistencia del día de hoy. A continuación, nos quedaría la sección de preguntas y respuestas para los tres panelistas. Vamos a iniciar con preguntas para cada uno. No sé si alguien entre ustedes quieren realizar algún comentario, y si no, ya podemos iniciar esta sesión. Bueno, no sé si Ale estás por ahí, Gaby, para que... Sí, acá ya tenemos varias preguntas para los tres. Inicio con la primera, luego me continuará Ale. Perfecto. Vamos por orden. María Ángela, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de legislación haría falta para acelerar la transición energética? Yo creo que sería una legislación de decarbonización, en donde se exija en 2 etapas,
Primero, la medición de cuáles son los niveles base de las emisiones de carbono, sea de CO2 como de metano, de las industrias que generan este tipo de emisiones, las cuales son no solamente la industria hidrocarburífera, sino también la industria minera, que es muy importante en nuestros países latinoamericanos, las industrias metalúrgicas, que también generan emisiones, y por supuesto la agricultura masiva, ¿ok? La agricultura a gran escala. Entonces, una vez hecho esta primera etapa, tener legislaciones nacionales, regionales y globales que apunten a una decarbonización que sea medible y taxable, es decir, a la cual se le pueda imponer impuestos por parte de los estados. Yo creo que eso es la única forma de acelerar el cumplimiento de las metas que tenemos que cumplir para el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, María Ángela. Bien, continuamos. Ahora una pregunta para Oscar. En términos de la formación instrumental en las ingenierías, ¿cómo se debe llevar adelante, Oscar? Primero hay que pensar que la formación instrumental es algo que no era lo común en nuestras unidades académicas. Lo común es la formación más tradicional y llevar adelante hacia la investigación básica toda la producción que tienen los investigadores. Esa parte de la historia ya está. Lo que está pasando en nuestro país, sobre todo con las ingenierías, es que no impactan directamente nuestros desarrollos de investigación en el entorno que nos rodea. Ahí lo que está buscando Confevi a través de los proyectos de desarrollo de transferencia y social es que las tesis tengan este formato PDTS, le decimos que sean tesis que tengan un adoptante y un aportante en lo posible, y que tengan directamente un desarrollo que le sirva a una región o a una empresa. Ese es el tema a donde estamos en este momento parados. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene su norma y está bien que la tengan y que publican con referato en revistas con alto impacto, y eso está bien, pero en las ingenierías eso va a tener que cambiar, y toda esa fuerza que les comenté de las 500 carreras que son en ingeniería deberán desarrollar una investigación más de transferencia aplicada, y todos deberemos tener nuestros investigadores apuntándole a un cambio instrumental. Ahí hay que empezar, que cuando se hace una investigación es porque alguien la necesita, y el aporte podría ser un aporte privado, no siempre del Estado, porque el resultado, que no siempre va a ser de la universidad, porque si el aportante es un privado, tendría sus derechos sobre eso, y ahí hay que entenderlo, que es una regla clara, que así tendría que ser una tesis doctoral de ingeniería. En eso estamos pensando. Muchas gracias, Oscar. Ale, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Nidia, acá tenemos una pregunta acerca de la industria, ¿no? ¿Cuáles son los factores claves que consideras relevantes para que la industria del oil and gas pueda abordar la transición energética? ¿Cuáles serían como las principales temas a los cuales abordar para esta transición energética? Bueno, gracias. Yo te puedo contar lo que nosotros hemos hecho y esperando que esto sirva un poco como de guía, ¿no? o de inspiración. Nosotros empezamos por lo que llamamos fixing the fundamentals, arreglando las cosas en casa. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir reducir emisiones, reducir el flaring en cada una de nuestras instalaciones, en cada uno de nuestros activos, empezando por donde nosotros operamos, siguiendo luego
con los activos en donde somos socios, ¿no? Ayudando a nuestros operadores en que también alcancen ese tema. Entonces, ese es un punto fundamental básico. El siguiente fue eficiencia energética, porque hay mucho para abordar en ese tema, y creo que no solamente en nuestra industria, pero en muchas industrias, ese es un tema al que poco se le está hablando, poco se le está dando la importancia que merece. Luego de que ese trabajo se hizo de instalación a instalación, de activo a activo, y con nuestros activos no operados, nosotros pudimos definir una ruta, un roadmap, una hoja de ruta de cómo íbamos a nosotros a hacer esa transición energética. Entonces, creo que es importante que cada empresa va a tener que analizar cuáles son las condiciones que ellos están viviendo en el momento, ¿no? A ver, yo concuerdo con María Ángela. Los gobiernos de los diferentes países tienen una obligación también de setear cuáles son las expectativas que se tienen para trabajar juntos en esa meta. Pero independiente de lo que nos exija cada país, nosotros tenemos metas muy claras y concisas de qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, cuando estamos nosotros evaluando inversiones específicas, no solamente miramos a parámetros financieros, sino, como les decía, nosotros también evaluamos cuáles son las emisiones que cada proyecto va a tener. Y ese es un punto tan importante como lo es el valor del proyecto, como lo es el break-even del proyecto, como lo es el free cash flow. Al mismo nivel de esos elementos financieros, estamos poniendo los elementos de emisiones y de manejo de recursos. Si me permite, puedo Sí, acotar algo. Me parece súper importante lo que acaba de mencionar Nidia, porque me parece que la forma como Equinor ha enfrentado es su propia decarbonización. Es muy interesante, responsable y además un modelo, ¿no? Desde hace tiempo, además, no es reciente. Sin embargo, hay otros operadores de gran escala y repercusión mundial que están saliendo de los activos que son pesados en CO2. Entonces, solamente me refiero a que cuando tenemos operaciones internacionales en varios países, es más difícil, digamos, acometer la normativa de países exigentes, como por ejemplo en Europa, etcétera, países que son realmente exigentes en normativa de CO2 y de ambiente, y entonces dejar ir los activos en otras zonas del mundo posiblemente más relajadas en cuanto a esta legislación. Eso significaría que ellos, digamos, estas empresas van a quedar bien rankeadas y van a tener muchos inversionistas y su profitability o rendimiento económico va a ser muy alto a costa de un desgaste ecológico en otras zonas que tal vez por ser más pobres o en vías de desarrollo, ¿verdad? Tal vez son a las que más debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque su propia población no tiene ese nivel de conciencia individual. Entonces, he allí el valor de la legislación regional y global. Y si puedo complementar un poco, María Ángela, porque como nosotros lo vemos, en muchas partes nos critican de por qué vamos a desarrollar nuevos proyectos de petróleo y gas. Y nosotros somos conscientes de que todavía se va a necesitar petróleo y gas. No vamos a poder reemplazar y suplir el mundo con energía mañana de energías renovables. No es posible, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces todavía se va a producir petróleo y gas, todavía se va a necesitar. Y nosotros somos conscientes de que si
no lo hacemos nosotros de una forma responsable, alguien lo va a hacer. Así es. Tal vez de una manera poco responsable, ¿no? Qué importante, sí. Sí, sin embargo, ahí está la crítica. Recibimos críticas en Europa, por ejemplo, porque estamos haciendo inversiones en ciertos países que, como tú lo dices, a lo mejor son relajados. Nosotros tenemos reglas muy claras desde la casa, ¿cierto? Y en la casa no las exigen. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que para nosotros, si es acá o si es en Noruega, los requerimientos desde nuestra casa matriz son los mismos. Y Bien, además, en Latinoamérica, yo conozco, por ejemplo, las legislaciones en Colombia y en Venezuela, y hay legislación penal del ambiente. Legislaciones que son muy estrictas y que, digamos, al revés de lo que se podría pensar, que Latinoamérica es una región relajada en cuanto a la normativa ambiental, no es tal. Al norte de Sudamérica, por ejemplo, existe además otro elemento importante en sostenibilidad, que son las poblaciones indígenas, a las cuales también hay que prestar una atención muy importante. Y aquí creo que tal vez el doctor Oscar nos puede ilustrar más la importancia que tiene la preparación del talento local. Ninguna empresa, estoy segura que la doctora Nidia y el doctor Oscar estarán de acuerdo conmigo, por muy internacional que sea, puede enviar a sus expertos a todo el mundo. Necesita desarrollar el talento local para un crecimiento armonioso, ¿no es verdad? Doctor Sí, sí. Oscar, ¿qué nos dice usted? No, sí, a ver, todo lo que estamos haciendo es justamente aumentar la cantidad de ingenieros e ingenieras en la Argentina. Significa justamente eso, tener mujeres y hombres formados para atender todo el requerimiento necesario. Desde la Patagonia, desde Ushuaia, La Quiaca, tiene que estar... A ver, cuando yo hablo de la formación de la ingeniería, Confedi representa todas las ingenierías de Argentina, pero piensen que no es lo mismo el ingeniero que se va a formar en la Patagonia con el que se va a formar en Salta o en San Juan. Ya que hablaron de San Juan, ese ingeniero ahí tiene que, o ingeniera, o ingeniere, va a saber de sismo y tiene un montón de habilidades y competencias que seguramente cuando se diseña el plan de Neuquén o de Ushuaia, tendrán otros que tendrán que ver con otras cuestiones, que serán seguramente la del gas y del petróleo. Ese es el gran tema que hace el desafío de un país. O sea, un país, yo creo que les comenté a ustedes lo que significa que no estén las mujeres. La percepción que yo tengo desde que llegué a Confedi, particularmente en el cargo que me toca como presidente, es nosotros tenemos que recuperar a las mujeres en la ingeniería. La mujer en la ingeniería va a ser mejor a la ingeniería. Si vienen más mujeres, muchas de estas cosas que estamos hablando se empiezan a solucionar. ¿Por qué no vienen? Ese es otro tema complicado, que la pandemia encima golpeó más a las mujeres, por el cuidado, por lo que implica, por toda esa responsabilidad que tiene la mujer, la alejó. Y también nos pasa es que cuando hay buenos sueldos, aparecen los varones. En la informática, no sé si se los comenté, pasó eso. Cuando se empezó la informática en la Argentina, había muchas mujeres. Cuando el sueldo empezó a subir, fueron los varones. ¿Dónde están las mujeres ahora? En la medicina. No queremos que nos pase eso con la ingeniería. De hecho, ustedes vieron los esfuerzos que estamos haciendo para ir a buscar a la mujer. Y la mujer tiene que estar en estas carreras, porque el valor de la mujer es muy, muy alto para no dejarla en las ingenierías, que es lo que estamos buscando. O sea, va a haber Matilda 4 y vamos a seguir haciendo mentoreo, porque es la única manera de que... Yo las escuchaba y las admiro. ¿Saben cuál es el tema que me llevo? Que el cálculo hay que desterrar, que es de los varones. Te escuché a vos y te escuché a la colega, y ustedes que saben de empresa y saben de un área tan técnica, debería yo transmitir eso a partir de mañana,
de que el cálculo no es solamente algo del varón. Me tengo que desconstruir para decir, porque también está el problema en nuestras casas, en nuestra escuela primaria, que hay esta creencia de que es una carrera difícil y que no es para las mujeres. Y acá está la prueba, soy el único varón. Acá está la prueba. ¿No? Pero bueno, te agradezco por... Gracias por dejármelo decir. Yo creo que si puedo agregar, los problemas que estamos teniendo que enfrentar en este mundo de transición energética son tan profundos, son tan complejos, que no nos podemos dar el lujo de olvidarnos de la mitad de la población. Así de sencillo. Claro. Así de sencillo. Eso, Mejor dicho. Eso es un punto. El siguiente punto, no sé si sea la experiencia que ustedes tienen, pero desde mi punto de vista y con mi experiencia laboral, cuando tú tienes un grupo integrado con gente de diferentes experiencias, que vengan con diferentes disciplinas, con la conversación, la discusión se vuelve rica. Si todos los que estamos en la mesa estudiamos lo mismo y estudiamos en la misma universidad y tenemos más o menos la misma edad y tenemos más o menos los mismos impulsos y experiencias pasadas, vamos a hablar de lo mismo, vamos a pensar en la misma solución. Entonces, pues yo me refería a esto. Fíjate vos, ustedes están hablando del cuidado. ¿Qué cosa tiene la mujer por encima varias veces que nosotros? El cuidado. Si vos querés cumplir con los ODS, ¿sabés lo que tenés que tener? Mujeres. Porque es la manera de estar seguro que lo vas a cumplir. Y la verdad que en el petróleo o en el gas o en este tipo de industria se nota mucho más. Yo lo he visto en la industria automotriz que me tocó y lo he visto en otras. Si vos querés hacer un auto de alta gama, poné en la línea final, donde se arman los detalles, mujeres. O sea, eso era cuando yo estudiaba. Imagínate ahora los problemas que tenemos si no tenés que tener mujer en ingeniería. Acá está el problema. Si lo logramos, en el 2030, si nos va bien, este problema va a estar controlado, pero seguramente uno de los indicadores que tenemos que resolver, que las mujeres vuelvan a la ingeniería. Totalmente. Sí. Bueno, ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente los números de las mujeres en la industria petrolera rondan el 24%. Ahora bien, Nidia pertenece a una empresa que por su casa matriz tiene el privilegio de tener un gobierno que hace ya creo que más de una década decretó que todos los board de directores tenían que tener la mitad, digamos, la componente debería ser femenina. Eso relanzó la posición de diversidad de Noruega con un salto cuántico. Y surgieron empresas consultoras que preparaban y buscaban mujeres aptas para llenar esa cantidad de puestos que se abrieron para board level females. Fue una experiencia que repitió hace poco, hace creo que 5 años, el gobierno de Canadá, cuando también tipo decisión ejecutiva, pidió que sus embajadores y el gabinete, el cuerpo diplomático, fuera mitad embajadores hombres y embajadoras a nivel internacional. Así es como yo conocí a la primera embajadora de Canadá en Kuwait cuando vivía allá, y la embajadora de Estados Unidos, que también era una dama, así como la de Francia. Imagínense ustedes estos países tan importantes para la economía mundial que están representados por una mujer en un país árabe. Esto también da un mensaje, ¿verdad?, sobre lo que se puede lograr. Estuvimos muy contentos de verlas y dimos muchas bienvenidas porque eran unos modelos para las jóvenes ingenieras en el estado de Kuwait. Perdón que los interrumpa, pero aprovechando la discusión acerca de la diversidad laboral, aprovechando que está el doctor Pascal también, nos gustaría saber,
desde el punto de vista de la industria, de la SPE también, ¿cuál es el tipo de profesionales que debemos formar para el futuro? ¿Cuál es el tipo de profesionales que debemos tener en esto que hablabas del desarrollo local? ¿Cuál es la expectativa? No sé si Nidia, ¿quieres comenzar? A ver, nosotros de pronto, la verdad no sé las estadísticas acá, si es que Oscar a lo mejor me va a tener que ayudar, pero en Europa estamos viendo, y en Noruega específicamente, estamos viendo que muchas de las generaciones que están empezando estudios universitarios hoy por hoy, no quieren estudiar ingeniería de petróleos o nada que tenga que ver con hidrocarburos, la industria hidrocarburífera, digámoslo así. Y eso la verdad que nos preocupa y nos preocupa mucho, porque como nosotros lo vemos, vamos a necesitar producir petróleo y gas por muchos años más, y hay que producirlo de una mejor manera. Entonces, nuevamente, los retos que tenemos para adelante son importantes. Así que nosotros creemos y estamos preocupados de si realmente vamos a tener todavía suficientes ingenieros de petróleos, de yacimientos, de perforación, que nos ayuden a enfrentar esos retos que estamos viendo. Ahora, si tú piensas un poco los avances que se han tenido últimamente en todo lo que es digitalización, en todo lo que es Big Data, Artificial Intelligence, todo este tipo de cosas, bueno, te llevan en la dirección de que se van a estar necesitando ingenieros de sistemas, se van a estar necesitando personas con matemática pura, con estadística pura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas estas van a ser bases para casi que cualquier industria, ¿no? Nuevamente, si seguimos pensando de qué tipo de proyectos vamos a estar desarrollando, bueno, vamos a todavía necesitar los mismos ingenieros que necesitamos en nuestra industria de carburífera para los proyectos de renovables, ¿no? Ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles. Sin embargo, yo creo que Oscar lo habló muy claramente. Creo que la manera como estamos preparando a los profesionales del futuro, eso tal vez también va a cambiar, ¿no? Creo que allí las universidades y después de la pandemia también van a tener que cuestionarse un poco, bueno, ¿de qué manera vamos a preparar todos estos profesionales que se van a necesitar? Eso simplemente como para iniciar la conversación, no sé qué piense Oscar. A ver, con relación a las legislaciones de los países que están adelante, obviamente el propio Confedi no tiene normado, salvo para un evento que sí se busca la paridad de género, deberemos tener un 20% de decanas del total. Y hay otras asociaciones de decanos en Iberoamérica que en 46 años no han tenido una presidenta mujer. Eso también pasa en la Argentina con las rectoras en porcentaje respecto a los rectores, las decanas. O sea, hay un techo de cristal, empiezan como ayudante JTP y cuando tienen que llegar a los cargos superiores de profesor o de titular de una asignatura llega el varón y no llega la mujer. Duele mucho decirlo, pero eso está pasando. Si alguien me pregunta qué entiendo por techo de cristal, digo eso. A eso imagínense adentro de las organizaciones privadas o de empresas, que algunas lo están viendo y otras no, pero no los ayuda la legislación y entonces significa que podría percibir en la Argentina a igualdad de trabajo una menor remuneración una mujer. Eso también.
Dicho esto, digo, todo lo que se está haciendo desde el ámbito universitario o gubernamental con un Ministerio de Mujeres y Género es para corregir eso. No nos va como quisiéramos. Se mueve de a poquito, son milímetros lo que se avanza. Sí es cierto que la universidad como la conocimos no va a estar y que va a haber una universidad que va a trabajar contra proyectos, contra problemas y los estándares. Esto que empezamos ahora y que estamos aplicando, o los que vendrán seguramente de tercera generación, van a sacar del formato tradicional y va a haber un estudiante que empiece pensando en una carrera y a medida que se desarrolla va a ir cambiando y va a moldar. O sea, vi algunos diseños últimamente, hablaron de Noruega, vi algunas cosas del Reino Unido y tiene que ver con esa estancia que el estudiante, cuando resuelve el problema, no es un caso, no es un estudio de caso, sino que es un problema real de una empresa que lo está mirando, que está cerca, que es una especie de tutor. La investigación, como les dije antes, no se concibe si hay una empresa atrás. No va a haber una investigación porque al investigador se le ocurre ver cuál es el sexo del ángel. No va a haber eso. No, seguro no va a estar eso. Va a haber aquella investigación donde el empresario podrá discutir en algún momento el resultado, si es una patente, la compartimos y si no, yo pongo la plata, la regla de oro es esa, el que pone el oro pone la regla y esas cosas en la Argentina se hablan. Hay tesis, para darles una idea de lo que estoy hablando, hay una tesis doctoral que defiende un estudiante de ingeniería que no pueden entrar todos a escucharla, porque esa tesis tiene una empresa que bancó todo el desarrollo. Es verdad que se formó la persona, se terminó la carrera y se doctoró, pero con algo que le movió la frontera a una empresa privada. No hay que asustarse de eso. De esas cosas se empieza a hablar cada vez más, porque eso es una ley que todavía no discutimos, que se llama el mecenazgo, acá le decimos así, tiene varios nombres, que es cuando la universidad le falta plata para desarrollarse con sus laboratorios, con sus cosas, y viene la empresa privada y te asiste desde ahí. Yo trabajé en Henkel y todas las cosas que ustedes ven, que son desde el Loctite hasta todo eso, son investigaciones de estudiantes en Heidelberg, en Düsseldorf, todo eso se hace con investigación. No se consigue una investigación pública si no hay una empresa que esté financiando. Ese cambio es prácticamente inminente, porque si no el sistema se va, no se financia, no hay manera. O sea, nos faltan tantos recursos que probablemente cuando yo hablaba con YPF, con la Fundación YPF, que tiene muchas cosas que son complejas, yo le decía que si vos me dejás entrar con los... Pablo Likowski, el decano, me decía, con lo que implica poder convivir, ¿no? Porque no es fácil entrar a una empresa de ustedes porque tienen cuidado que no es para cualquiera, y entonces no es que entre un estudiante y va a la biblioteca, no es fácil, pero una vez que se hacen estos acuerdos, funcionan, y funcionan bien. ITEC, que es la unión del CONICET y con YPF, también funciona bien. Y esa investigación es la que mueve, la que desarrolla y la que hace factible que estas localidades se desarrollen, estas regiones se desarrollen. Yo sé que van a faltar ingenieros, pero una manera de que no falten es que la empresa empiece a sentir que fue el triángulo de Sábato, le decimos. Que aparezca el Estado, que aparezca la empresa y la universidad tiene que abrirse. No hay, porque si no el universitario se piensa que viene Dios y el cargo universitario. Eso no va a pasar. Olvídense, esa universidad que conocimos en la prepandemia no vuelve más, para mí. Para mí viene otro escenario, otras reglas. Porque así como está, ya está visto que no hemos cambiado. Si nos quedamos así, seguimos bajando. A ver, hablaron de informática, de inteligencia artificial. ¿Saben lo que le pasa a informática? Mucho peor. No termina nadie. No se titula la gente. Yo quiero, doctor Oscar, tal vez traer un poquito de positivismo
a esta conversación y decir lo siguiente, que me parece que está anclado un poquito en lo que veo en las tendencias internacionales. Ayer mismo asistí a un almuerzo en donde varios de los jefes de departamento de ingeniería de petróleo de Texas A&M, Colorado School of Mines y la Universidad de Houston mostraban cómo iban a cambiar su programa para adaptarse a los tiempos que corren. Y una de las ideas que me gustó fue acortar la duración de la carrera. Yo creo que eso lo veremos venir porque es también dependiente de una brecha generacional. Los que estamos manejando, sea academia que industria, pertenecemos a otra generación. Y hay que estar muy sensibles, muy abiertos, muy pendientes de cuáles son los valores que mueven a la generación Z. Cuando asistí ahorita en Denver a la convención conjunta de los geólogos y los geofísicos, que también habla de nueva etapa, ¿ok? Eso nunca se había visto antes. Ahorita para ahorrar costos, etcétera, se han fusionado sociedades profesionales. La persona que abrió la conferencia, con la conferencia magistral, keynote speaker, fue una geóloga de menos de 30 años, PhD, especializada en la geología de Marte. Qué bonito. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque los temas nuevos, la figuración desde que son muy jóvenes, la colaboración, ¿verdad? Son valores para esta generación. Si me permiten, voy a compartir una imagen muy rápidamente. Esta imagen, ¿la ven? Muy colorida. Estas son las tendencias que la NASA visualiza para la fuerza laboral futura. Y tiene 8 temas. Y todo lo que hemos venido hablando, que dijo Nidia y el doctor Oscar, ¿verdad? Hay que, por ejemplo, diseñar algo que sea más ágil como empresa y que se focalice en el impacto. Redefinir el talento, ¿ok? ¿Qué significa talento? Muchas veces es una certificación en algún tipo de programación. Aprender y desarrollarnos para la vida, ser flexibles para podernos adaptar a los diferentes cambios de los trabajos. Tener carreras que podemos movilizarnos, ¿ok? Abrazar los espacios modernos de trabajo y de colaboración. A veces los equipos son multinacionales y solamente se trabaja virtualmente. Valorar ese compartir, priorizar la transformación digital, abrir la automatización, inteligencia artificial y los algoritmos para generar lo que es una nueva cultura laboral. Quería simplemente compartir eso porque la charla magistral que escuché fue de la NASA, me encantó escuchar cómo podíamos aprender tanto de estudiar una geología de otro planeta y me abre los ojos a entender que una organización tan avanzada está mirando a futuro. Ese era el mensaje positivo que quería dejar. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una conferencia exquisita por el intercambio que han tenido entre ustedes también, así que muy agradecida María Ángela, Oscar y Nidia. Agradecemos también a la ASP Seccional Patagonia, a DNI, a ASP Gaia, a Equinor, a UTN Facultad Regional de Neuquén y Pluspetrol por acompañarnos en este ciclo de la última conferencia. Agradecemos a los panelistas en nombre del SPE, por supuesto, por su predisposición y siempre estar atentos a este tipo de encuentros. No se olviden, por favor, de completar la encuesta que les vamos a dejar en el chat, el link del formulario también para recibir el certificado de asistencia. Y además vamos a adjuntar el link para que se puedan inscribir en las jornadas OGDS América Latina y el Caribe, para las cuales se desarrollarán entre el 3 y el 5 de noviembre, abordando el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que venimos hablando y que han expuesto y han desarrollado nuestros expositores. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Damos por finalizada esta conferencia y los esperamos seguramente para los próximos eventos, que nos sigan en nuestras redes.
Hasta la próxima y ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias y un abrazo para todos, en medio de los ladridos de mi perrito. Muchas gracias. Muchas gracias.